Empecemos con la ecología. Entonces, haremos una introducción a la ecología. ¿Y qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia cómo los seres vivos se relacionan entre sí y con su medio ambiente en el que los rodean, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los niveles de la organización biológica? Es de menor a mayor complejidad, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer algunas definiciones. Entonces, ¿qué es un organismo? Un organismo básicamente es un ser vivo. Por ejemplo, tenemos al zorro, ¿verdad? Luego tenemos lo que es una población. ¿Y qué es una población? Una población es un conjunto de organismos de la misma especie en un lugar. Es decir, todos los zorros en un bosque, por ejemplo. Luego tenemos la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? La comunidad son todas las poblaciones de diferentes especies en un lugar. Es decir, por ejemplo, los zorros, los conejos, los árboles y las bacterias. Luego tenemos lo que es el ecosistema. ¿Y qué es el ecosistema? El ecosistema es la comunidad más el entorno no vivo, como por ejemplo el clima, el suelo y el agua, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el bioma y la biosfera. ¿Qué es el bioma? El bioma es el conjunto de ecosistemas con climas similares, ¿verdad? Mientras que la biosfera se refiere a todo el planeta Tierra con todos los seres vivos que lo habitan. Entonces, en un ecosistema los elementos se dividen en dos factores, que son los factores bióticos como los factores abióticos, ¿verdad? ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos son los seres vivos, ¿verdad? Como por ejemplo las plantas, los animales, los hongos y las bacterias. Mientras que los factores abióticos son las cosas que no están vivas, ¿verdad? Que afectan a los seres vivos, como por ejemplo la temperatura, la luz solar, el agua, el viento, el suelo y el pH. Empecemos con los flujos de energía y el reciclaje de los nutrientes. Entonces, ¿qué es el flujo de energía? Entonces, la energía entra al ecosistema, ¿verdad? A través del sol. Las plantas lo usan para hacer su alimento, es decir, fotosíntesis. Luego los herbívoros se alimentan de las plantas, ¿verdad? Los carnívoros de los herbívoros y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el reciclaje de los nutrientes? Entonces, a diferencia de la energía, ¿verdad? Los nutrientes sí se reciclan cuando un ser vivo muere, ¿verdad? Como por ejemplo los descomponedores, ¿verdad? Ya sea hongos y bacterias, los descomponen y los nutrientes vuelven al suelo, para posteriormente ser usados de nuevo por las plantas. Ahora veremos cuáles son los conceptos de hábitat y nicho ecológico. Entonces, ¿qué es un hábitat? Un hábitat es el lugar donde vive un organismo. ¿Y qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico es todo lo que hace un organismo en su ambiente, ¿verdad? Ya sea que come, dónde se esconde, cuándo se reproduce, cómo se relaciona con otras especies, entre otros, ¿verdad? Dos especies no pueden ocupar el mismo nicho exactamente porque si no van a competir entre sí. Empecemos con las estructuras tróficas y hablaremos de los productores, los consumidores y los descomponedores. Entonces, ¿qué es la estructura trófica? La estructura trófica nos muestra quién se come a quién en un ecosistema, ¿verdad? Y empecemos con los productores. Entonces, ¿qué son los productores? Los productores son los seres que fabrican su propio alimento utilizando la luz del sol, como las plantas, algas y algunas bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Inician la cadena alimenticia, mientras que los consumidores no pueden hacer su comida, así que comen a otros seres vivos. Luego tenemos lo que son los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. ¿Qué son los consumidores primarios? Los consumidores primarios se alimentan de productores. Los consumidores secundarios se alimentan de los primarios. Mientras que los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios. Entonces, los descomponedores básicamente desarman la materia orgánica de los restos de los seres vivos, ¿verdad? Que hacen hongos y bacterias, y reciclan nutrientes al suelo para que los usen los productores. Y así nuevamente se empieza todo el ciclo. Empecemos con las redes tróficas y las cadenas
alimenticias. Entonces, una cadena alimenticia, ¿verdad? Es una línea simple de quién come a quién, ¿verdad? Como por ejemplo, la hierba come el conejo y luego el zorro come el conejo para posteriormente el águila comerá al zorro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una red trófica, ¿verdad? Es una conexión más realista y compleja, donde varios organismos comen y son comidos por otros. Básicamente todo el ciclo de la vida. Y así se representa mejor cómo fluye la energía y los nutrientes. Ahora empezaremos ya con los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Que es cómo los elementos, ¿verdad?, se reciclan en la Tierra para que exista la vida. Entonces, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Son los caminos que siguen estos elementos para moverse entre los seres vivos y el medio ambiente, ¿verdad? Empezaremos primeramente con el ciclo de carbono. ¿Y qué es el ciclo de carbono? Entonces, en las plantas, ¿verdad?, absorben el dióxido de carbono del aire. Los animales entonces comen las plantas. Al respirar o a morir, ¿verdad?, devuelven el carbono al ambiente, ¿verdad? Luego tenemos lo que viene siendo el ciclo del nitrógeno. Empezaremos con el ciclo del nitrógeno. Entonces, el nitrógeno del aire, ¿verdad?, lo convierten las bacterias del suelo en forma de plantas que pueden absorber, ¿verdad? Luego pasa a animales y vuelve al suelo con desechos o al morir, ¿verdad? Luego tenemos el ciclo del fósforo. Entonces, el ciclo del fósforo básicamente viene de las rocas, pasa a las plantas, a los animales y vuelve al suelo y básicamente no está en el aire. Mientras que el ciclo del agua, ¿verdad? El agua se evapora, forma las nubes, ¿verdad?, y llueve en forma de la precipitación, ¿verdad?, entra a los ríos, a los mares y seres vivos y vuelve básicamente a empezar. Ahora hablaremos de lo que son las sucesiones ecológicas, ya sea las primarias y las secundarias. Entonces, ¿qué es la sucesión ecológica? Es el proceso natural de cambio en un ecosistema con el tiempo hasta formar una comunidad estable. Empezaremos primeramente a hablar de la sucesión primaria. Básicamente ocurre donde no hay vida previa. Primero aparecen líquenes y musgos, luego arbustos y más tarde un bosque. Mientras que la sucesión secundaria sucede en lugares donde ya hubo vida, ¿verdad?, pero fue eliminada. Por ejemplo, después de un incendio, ¿verdad?, o un cultivo abandonado. Es más rápido porque el suelo ya existe y en ambos casos el ecosistema va de simple a complejo. Empezaremos con la resiliencia y la estabilidad de los ecosistemas. Entonces, empezaremos primeramente hablando de la estabilidad. ¿Y qué es la estabilidad? La estabilidad es la capacidad del ecosistema para mantener su equilibrio aunque ocurran cambios o perturbaciones. Mientras que la resiliencia es la capacidad del ecosistema de recuperarse, ¿verdad?, después de una alteración, como por ejemplo un incendio, una sequía o una contaminación. Empezaremos ahora con el concepto de la población. ¿Y qué es una población? Una población es un conjunto de organismos de la misma especie, ¿verdad?, que viven en un lugar determinado y al mismo tiempo y que también se puede reproducir entre sí. ¿Y cuáles son las características? Primeramente empezaremos con el tamaño. ¿Y qué es el tamaño? El tamaño es el número total de individuos. ¿Qué es la densidad? La densidad es cuántos individuos hay por unidad de área. Luego tenemos lo que es la distribución espacial, que básicamente es cómo se reparten los individuos. Luego tenemos lo que son las estructuras etarias, que nos dice cuántos jóvenes, adultos o ancianos hay. Y la tasa de crecimiento nos dice qué tan rápido o tan lento cambia el número de los individuos. Empezaremos con la densidad, la distribución espacial y el tamaño poblacional. Entonces, ¿qué es la densidad poblacional? La densidad poblacional es cuántos individuos hay en un espacio determinado, ¿verdad? Una alta densidad puede causar competencia por los recursos. Y luego empezaremos lo que son la distribución espacial, que básicamente es uniforme, aleatoria y agregada. ¿Qué es la distribución espacial uniforme? Básicamente es cuando se reparten de forma regular.
aleatoria es cuando no hay un patrón claro, y agregada es cuando viven en grupos. ¿Y qué es el tamaño poblacional también? El tamaño poblacional es el total de individuos que puede cambiar por nacimientos, muertes o las migraciones. Luego tenemos lo que son la tasa de natalidad, de mortandad, de inmigración y de emigración. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son los factores que cambian el tamaño de una población. Empezaremos primeramente hablando de lo que es la natalidad. ¿Y qué es la natalidad? La natalidad es el número de nacimientos por un periodo de tiempo. ¿Qué es la mortandad? La mortandad es el número de muertes, ¿verdad?, que hay en una población. ¿Qué es la inmigración? La inmigración son los individuos que llegan de otra población. ¿Y qué es la emigración? Básicamente es lo contrario, que son individuos que se van a otra población. Luego tenemos lo que son el modelo exponencial, luego tenemos lo que es el crecimiento poblacional, que básicamente son dos tipos, que es el modelo exponencial y el modelo logístico. Entonces, ¿qué es el modelo exponencial? Básicamente es la población crece cada vez más rápido, ¿verdad? Tiene recursos limitados y parece una curva en forma de J, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el crecimiento logístico, que básicamente nos dice que al principio crece rápido, pero luego se frena por falta de ¿qué? De espacio o recursos, y por ende tiene forma de S. Luego tenemos lo que son la capacidad de carga y los factores limitantes. Entonces, ¿qué es la capacidad de carga? La capacidad de carga es el número máximo de individuos que un ecosistema puede mantener en forma estable. Luego tenemos lo que son los factores limitantes, que básicamente son las cosas que impiden que la población siga creciendo, como por ejemplo los recursos escasos, ya sea agua o comida. Ahí tenemos lo que son los depredadores, las enfermedades y el cambio climático. ¿Y cuáles son las estrategias reproductivas? Tenemos dos tipos, la R y la K, ¿verdad? Estas dos formas diferentes en las que las especies se reproducen y sobreviven. Tenemos lo que es la estrategia R, que es la estrategia rápida, donde hay muchas crías, pero pocas sobreviven, no cuidan a sus crías, por ejemplo sus progenitores, ¿verdad? Y viven en ambientes variables, crecen rápido y mueren joven. Luego tenemos la estrategia K, y K se refiere a capacidad de carga. Entonces nos dice que hay pocas crías, pero están bien cuidadas, tienen una larga cantidad de vida y viven en ambientes estables y crecen de manera lenta, ¿verdad? Ahora veremos lo que es la estructura de la comunidad, la riqueza, la diversidad y la dominancia. Entonces, ¿qué es la riqueza? La riqueza nos dice que entonces, ¿qué es la riqueza? La riqueza es cuántas especies distintas hay en una comunidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad no solo cuántas especies hay, sino también cómo se reparten, ¿verdad? Que hay muchas especies, pero una sola domina, la diversidad es baja. Si todas las especies son más o menos igual de abundantes, la diversidad es alta. ¿Y qué es la dominancia? La dominancia es cuando una especie es muy abundante o controla muchos recursos. Empezaremos ya con relaciones interespecíficas. Básicamente son las interacciones entre especies distintas, ¿verdad?, dentro de una comunidad, que pueden ser competencia, depredación, parasitismo o mutualismo. ¿Y qué es la competencia? La competencia es cuando dos especies luchan por el mismo recurso, ya sea comida, espacio, entre otros. ¿Qué es la depredación? La depredación es una especie llamado depredador, caza y se come a otra denominada presa. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo es un organismo denominado parásito, vive a costa de otro denominado huésped, haciéndole daño. Luego tenemos lo que es el mutualismo. ¿Y qué es el mutualismo? Básicamente son las dos especies se benefician mutuamente. ¿Y qué es el comensalismo? El comensalismo es cuando una especie se beneficia, pero la otra no sale afectada. Ahora empezaremos a hablar del nicho ecológico y la participación de recursos. Entonces, ¿qué es el nicho ecológico?
el nicho ecológico es el papel que cumple una especie en su ecosistema, es decir, que come, dónde vive y cómo interactúa. Luego tenemos lo que son la partición de los recursos, que básicamente es cuando las especies se reparten los recursos para evitar competencia directa. Empezaremos nuevamente con lo que es la sucesión ecológica en las comunidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente es el cambio progresivo en la composición de especies de un lugar con el tiempo. Tenemos lo que es la sucesión primaria y el clímax, ¿verdad? ¿Qué es la sucesión primaria? Es cuando comienza en un lugar donde no hubo vida antes, mientras que la sucesión secundaria ocurre donde ya había vida, pero básicamente fue destruida, ¿verdad? ¿Y qué es el clímax? El clímax es el estado final y estable de una comunidad. Luego empezaremos con lo que son las especies claves e ingenierías del ecosistema. ¿Y qué es una especie clave? Una especie clave es que, aunque no sean muy abundantes, ¿verdad?, tienen un gran impacto en el ecosistema, ¿verdad?, como por ejemplo las abejas, ¿verdad? ¿Y qué es la ingeniería del ecosistema? Que básicamente son especies, ¿verdad?, que modifican físicamente el ambiente creando hábitats para otras. Con la teoría de disturbios intermedios, ¿verdad? Básicamente esta teoría dice que los ecosistemas más diversos aparecen cuando hay disturbios, ya sea como incendios, tormentas, entre otros. Y básicamente ocurren con frecuencia media, es decir, y luego tenemos lo que son los pocos disturbios, ¿verdad?, que pocas especies dominan, muchos disturbios, las especies no tienen tiempo para establecerse, y los disturbios intermedios, hay una mezcla de especies nuevas y viejas, lo que favorece la diversidad. Luego tenemos lo que es la definición y ramas, ¿verdad?, de la biogeografía. Entonces, ¿qué es la biogeografía? La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos en el espacio y el tiempo. Ahí tenemos lo que es la biografía ecológica y la biogeografía histórica, ¿verdad? ¿Qué es la biogeografía ecológica? Básicamente analiza cómo el clima, el suelo, el agua y otros factores ambientales actuales influyen en dónde viven las especies, mientras que la biografía histórica estudia cómo los eventos del pasado explican la distribución actual de las especies. Entonces, los seres vivos, ¿verdad?, no se distribuyen al azar, sino que su presencia en un lugar depende de tantos factores abióticos, ya sea el clima, la temperatura, la luz solar, la humedad o el tipo del suelo. Y también depende de los factores bióticos, ya sea la competencia entre otras especies, las depredadores y las enfermedades. Luego tenemos lo que son las barreras geográficas, que son básicamente dos montañas, océanos o desiertos que impiden que ciertas especies se muevan, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es la capacidad de dispersión, que básicamente son algunas especies viajan más lejos y otras no, mientras que la adaptación significa que cada especie tiene límites ecológicos donde puede vivir. Empezaremos con la teoría del equilibrio de islas, ya sea tanto de MacArthur como del Wilson. Esta teoría básicamente explica cómo las islas y hábitats aislados en general, ¿verdad?, mantienen un número relativamente constante de especies a lo largo del tiempo gracias a un equilibrio entre inmigración y la extinción, ¿verdad? Cuanto más cerca esté una isla del continente, más especies pueden llegar, y mientras más grande es la isla, más recursos tienen y menos especies se extinguen, ¿verdad? Y se aplica también en fragmentos de bosques, lagos o zonas aisladas y no solo a islas en el mar. Y hasta aquí es todo lo relacionado a la ecología. Más adelante vamos a empezar a hablar ya de cómo los seres vivos ya se relacionan en su propio entorno. Es decir, cuando hay una mezcla entre los seres vivos y los seres no vivos, de la parte biótica y la parte no biótica.